Muy buenos días, les saludamos desde la Asociación Gente para Servir. Hoy, 10 de diciembre del 2020, les invitamos para continuar con la lectura de la Biblia en un año. Efesios capítulo 6, Jeremías capítulos 43 y 44. Jeremías capítulos 43 y 44 y Efesios capítulo 6. Y vamos a terminar con la carta de Pablo a los Efesios, que es una carta que por lo menos sus últimos capítulos son muy prácticos para el diario vivir del cristiano. Desde el capítulo 4, Pablo viene dando pues como unas instrucciones muy concretas sobre lo que es la vida en el Espíritu, la vida en la comunidad cristiana, pero también en el comportamiento de cada creyente basado en su fe, basado en su comunión con el Espíritu del Señor. Y ayer vimos en el capítulo 5 cómo Pablo hace un llamado basado en el amor de Dios y en el amor de Cristo, a que imitemos al Padre y a que andemos en el amor del Señor, llevándolo a la práctica, viviendo en pureza, aprovechando bien el tiempo, siendo prudentes, sensatos, pero termina el capítulo 5 y luego nos introduce el capítulo 6 en llevar a la práctica ese amor en las relaciones interpersonales. La fe, la fe cristiana por lo menos es una fe ha de impactar nuestro entorno. Como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Es en la dinámica diaria, es en el diario vivir en que nosotros estamos manifestando esa fe interna. La fe no puede ser algo reservado, por eso el Señor hablaba de que la luz se pone sobre la mesa, de que la luz se debe poner donde se manifieste. Nosotros somos luz porque Cristo está en nosotros y Cristo es la luz que resplandeció en el mundo. En el capítulo 5 al final vimos entonces la relación interpersonal más importante para los casados, y la relación interpersonal más importante para los casados es su relación con su esposa y con su esposo. Y pues vimos cómo en amor, y acordémonos que este 21 de entrada nos introduce a una aclaración. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, pues hay un llamado a que los unos a los otros nos sujetemos. Y les explicaba, esto ya lo empieza a describir como una sujeción mutua también entre los esposos, si bien hay un orden funcional, pero también hay una sujeción mutua con los hijos. Y suena extraño decir que los padres se sujetan a los hijos, pero es cierto por sus responsabilidades delante de Dios, es cierto por sus deberes delante del Señor. Y vamos a ver hoy, a terminar de ver estos consejos prácticos que Pablo da en estas relaciones. De nuevo, fundamentados en el amor, en que imitamos al Padre y en que andamos en amor. A propósito, para que miren algo que me llama mucho la atención, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, del versículo 5 al 14, al 13, para que lo tengan en cuenta, nos muestra incluso cómo el Padre, Jehová, alaba al Hijo, ¿sí? A mí me impresiona este texto porque es el Padre quien emite alabanza al Hijo. Y seguramente, como estudiábamos hace unos días, en el entorno romano en el que vivía San Pablo, la relación del padre con los hijos era una relación muy áspera, muy fuerte. Los hijos eran tratados también como objetos, los hijos eran tratados como cosas, por decirlo de alguna manera, mano de obra barata, al punto que los hijos enfermos que tuvieran alguna malformación congénita eran literalmente rechazados y tirados. O si eran hijas, el padre perfectamente la rechazaba, la tiraba a la calle, siendo un bebé. Y el Señor Jesús por eso también le da un valor
al hijo delante de los ojos de su padre. Dice entonces el capítulo 6: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y hace esta salvedad: en el Señor. Es como la esposa que se sujeta en el amor, como si se sujetara al Señor a su esposo. El esposo ama a la esposa y se entrega por ella como Cristo lo haría por la iglesia. El parámetro, el modelo, el ejemplo, el molde que nosotros tenemos es Jesucristo. Y aquí Pablo exhorta a los hijos a que obedezcan a los padres en el Señor, porque es justo. Luego en el versículo 2 viene a hablar del primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento es un mandamiento literal. En la ley estaba establecido que el hijo rebelde y contumaz debía morir irremisiblemente. O sea que cuando el Señor establece que los hijos honren, obedezcan, respeten y amen a sus padres y tengan larga vida, era un asunto literal, ¿sí? Porque el hijo rebelde y contumaz podría morir lapidado, pero un hijo obediente, un hijo que respetara, un hijo que honrara a sus padres, literalmente iba a tener largos días. Ahora, eso aplica para nosotros hoy también, porque seguramente cuando se escribe este mandato había un contexto, y el contexto era que el hijo literalmente por mal hijo podría ser asesinado, pero más allá del momento en que se escribe el contexto, sí ha sido una verdad a través de los años. El hijo que honra a su padre, el hijo que respeta a su padre, el hijo que retribuye a su padre todo su esfuerzo, su amor, su entrega, pues es un hijo que es bendecido, es un hijo que, como dice la promesa del mandamiento, tendrá largos días. Le dice entonces a los hijos Pablo, en el amor, imitando a Dios, andando en el amor como Cristo nos amó, honremos, respetemos y obedezcamos a nuestros padres. Luego le dice a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy importante. A veces los padres exasperamos a nuestros hijos, los acosamos, casi que los ahogamos, a veces en la sobreprotección, a veces también en una exigencia constante. Aquí Pablo dice: no los provoquéis a ira, pero sí hagan algo, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. No los críen en la proyección de sus conflictos, no los críen en la proyección de sus dificultades. El hijo se exaspera, el hijo tanta presión, y cualquier cosa en el mundo al que usted le ejerza una constante presión, tarde que temprano se va a reventar. Al hijo que se le exige también se le da mucho. Es más, al hijo que se le da se le exige. Cuando a un hijo no se le da, no tiene nada que exigir. Un padre, una madre que está con sus hijos, que les modela, que les cuida, que les provee, que les es un buen ejemplo, que les respeta en sus palabras, que respeta su dignidad, que respeta su individualidad. También es un padre que va a tener argumentos y, digámoslo así, autoridad moral para poderle exigir. Pero un padre que es ausente, una madre que es ausente, una madre que no escucha a sus hijos, un padre que no instruye a sus hijos, unos padres que no están presentes, es muy difícil que vengan a exigirle algo a sus hijos de lo cual no les han dado. Esto exaspera a los hijos. La formación del hijo, lo que más demanda en la formación del hijo es instruirlo, y un padre que no instruye no puede venir a corregir. Jamás se corrige lo que no se ha instruido. Yo creo que, y no solo yo, en mi experiencia, en lo que he estudiado, lo que más demanda tiempo un padre no es corregir, sino instruir. Y entre más buen tiempo, calidad y cantidad de tiempo nosotros invertimos en instruir a nuestros hijos, pues habrá menos corrección.
Cuando a un hijo solo se le corrige, sin haberle enseñado, instruido, sin haberle dedicado el tiempo suficiente para prepararlo, pues simplemente lo vamos a exasperar y vamos a reventar su moral y lo vamos a desanimar. Los muchachos tienden a estar desanimados, los muchachos tienden a ser inestables en sus emociones y nosotros debemos estar allí para fortalecerlos, animarlos, acompañarlos en sus procesos. Pero luego, además de mis relaciones interpersonales más importantes con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, plantea en mi vida laboral, que es otro aspecto muy importante en el creyente. O mi vida laboral, mi vida profesional, en el caso de los estudiantes, su vida académica, donde también hace un llamado a que nos sujetemos los unos a los otros. Y en el versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Quiere decir que no importa la autoridad que tengamos sobre o delante de nosotros. Por encima de esa autoridad nosotros servimos al Señor. Y allí es donde debemos poner nuestra mirada y ese ha de ser de nuestro parámetro. Hay personas que solo trabajan al ojo y que mientras su jefe o su director o su guía está allí presente, modelan, tienen un comportamiento diferente. Eso es falta de integridad. La integridad tiene que ver con que yo soy el mismo que obra de manera correcta delante de los ojos de los hombres o en ausencia de los hombres, porque siempre sabré que quien me está mirando, observando y para quien hago las cosas es para el Señor. Un buen hombre o mujer que está bajo una autoridad, un empleado, un funcionario que es creyente, servirá más allá de lo que le sirve a esa persona, servirá más allá que por un jornal, servirá más allá que por un beneficio económico. Sabe que donde quiera que esté, le está sirviendo al Señor. Y ojo con eso, servirle a Dios entonces no es simplemente aquel que ejerce una función dentro de la iglesia. Servirle al Señor es desde su profesión, desde su labor, desde su trabajo. Saber que allí está sirviéndole al Señor, desde el talento, la habilidad que el Señor le dio, ese medio a través del cual Dios le provee para subsistir. Entonces, aquí hace un llamado, vamos a servirle al Señor, pero no simplemente para que nos vean, nos paguen, sino porque Dios es el que en últimas me va a recompensar. Y pongamos un ejemplo, o supongamos que tenemos un mal jefe, que tenemos un mal patrón y, y que es injusto y que no nos corresponde lo que consideramos que es justo. Pero cuando yo le estoy sirviendo al Señor, mi Señor es el que me va a recompensar. Y si ese jefe o ese patrón no es justo, pues el Señor en su justicia sabrá colocarme en el mejor lugar y Él es el que me recompensará. Dice el versículo 8 que me parece muy importante y aplica para muchos escenarios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, yo voy a actuar de la mejor manera, voy a ser honesto, no voy a quitar, si tengo que cumplir un horario de trabajo, en ese horario voy a trabajar, voy a cumplir mis funciones, voy a hacer lo que es debido. Si puedo hacerlo mejor, lo hago mejor. Si puedo hacer un poco más, lo hago un poco más, porque eh, mi bendición no proviene de que me paguen más, sino que mi Señor me está viendo. Y el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. El que procura hacer el bien, sea libre o sea siervo, pues Dios va a hacer que ese bien lo reciba cada uno. Dice el versículo 9: y vosotros amos, o patrones, o jefes, haced con ellos lo mismo,
dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El Señor, de hecho, nosotros tenemos una carta en la Biblia que es escrita a Filemón, y esa carta, el tema del que habla esa carta es de Onésimo, que era un siervo de Filemón o esclavo de Filemón, y Pablo le exhorta a Filemón a que reciba y trate a Onésimo como a un hermano, no simplemente como a un siervo. Ojo, Dios demanda de aquellos que tienen empleados, que tienen colaboradores, que seamos justos, justos en la remuneración económica, justos en el trato, justos en los estímulos, justos en las instrucciones, porque también el que es jefe, el que es director, el que guía, tiene que hacerlo con justicia, porque también de alguna manera está cuidando, está dirigiendo a un hijo del Señor. Si ustedes miran todo esto, todo se sigue basando en el amor, todo se sigue basando en el ejemplo del Padre. Por eso hay que imitarlo a Él. Y si nosotros viviéramos según el consejo que le da Pablo a los Efesios, pues tendríamos unas vidas mucho más tranquilas, porque estamos agradando al Señor, porque estamos cumpliéndole al Señor, porque estamos haciendo lo que Él demanda de nosotros y porque traeríamos más paz, alegría y tranquilidad a las personas. Ahora, el versículo 10 y lo que sigue en adelante. Nos viene hablando de relaciones interpersonales que se fundamentan en el amor, donde nos exhorta a que vivamos en pureza, aprovechando el tiempo, siendo sensatos. Pero aquí nos aclara algo y lo cierra con broche de oro. Y dice el versículo 10 al 12: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, lo más importante es que en, hay algo que pasa en el ser humano, y los que trabajan con personas lo pueden experimentar más, y es que la interacción con las personas sí generan un desgaste emocional e incluso espiritual. Sobre todo, y hay unos estudios y unas atenciones de riesgos psicosociales de personas que trabajan con personas, psicólogos, médicos, pastores, sacerdotes, bueno, todos los que su labor tiene que ver con personas, se advierte unos riesgos profesionales, psicosociales, de desgaste emocional por la misma interacción con el ser humano. El ser humano es muy complejo. Y aquí, en las mismas relaciones interpersonales con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los colaboradores, con los jefes, si nosotros no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, no vamos a poder tener una vida armoniosa y tranquila. Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo va a hacer aquí a cerrar es que en la interacción con las personas hay una influencia que cada individuo tiene. Si está en el Señor del Señor, e incluso es muy posible que en algún momento que un creyente afecte su relación íntima, personal y profunda con el Señor, venga una influencia que va a afectar sus actitudes, que va a afectar sus comportamientos y que me va a afectar a mí como parte o un individuo que se interrelaciona con ese otro individuo. Pero ¿qué dice Pablo para tranquilizarnos y para entender también el éxito de las relaciones interpersonales? Nuestra lucha no es contra nadie, no es contra ninguna persona. Nuestra lucha no es contra un jefe difícil, soberbio, grosero. Nuestra lucha no es contra un colaborador necio, imprudente, perezoso. Nuestra lucha no es contra un esposo difícil o una esposa difícil. Nuestra lucha no es contra un hijo rebelde y contumaz. Nuestra lucha no es contra un padre ausente, un padre violento. Nuestra lucha es contra la influencia que tiene cada uno de ellos. Y aquí Pablo termina diciendo: armémonos, pongámonos la armadura del Señor,
Hay que imitar al Padre en su amor. Hay que andar en el amor de Cristo. Hay que andar en pureza. Hay que aprovechar el tiempo. Debemos ser sensatos. Debemos aprender como los tips claros en las relaciones interpersonales, pero no nos desgastemos luchando contra nadie. Libremos la batalla delante del Señor con la armadura de Dios para ser librados ante las acechanzas del enemigo. Y no nos digamos mentiras. Las acechanzas del enemigo se hacen tangibles a través de personas. Las acechanzas del enemigo no se dan tangibles, no es tan común, puede darse, pero no es tan común que las acechanzas del enemigo vengan, por ejemplo, a través de un viento, de una sombra. No, se hace tangible a través de personas que entran en el juego del enemigo, que sucumben, que se vuelven en instrumentos del enemigo para exasperar, para molestar, para matar, hurtar, destruir, para quitar, para desanimar. Pero si yo entiendo que el enemigo se va a servir, porque eso lo estudiamos hace algunos meses, en que hay principados, potestades, huestes, pero también Pablo dice en el capítulo 1 sobre nombre que se nombra, o sea que todas estas influencias sí están sobre personas que van a procurar hacer nuestra vida difícil. Entendiendo esto, nuestra lucha va a ser es de rodillas, nuestra lucha. Ahora, si ustedes identifican que hay personas difíciles, es porque tienen necesidades y no están en comunión con el Señor. Ahí está la oración. Esa es la lucha. Cada día, hoy usted va a interactuar con algunas personas y tal vez usted puede caer en la cuenta que esas personas pueden estar pasando por un momento difícil y que hay una influencia no muy agradable. Arrodíllese y libre esa batalla espiritual para que luego pueda enfrentar lo que tiene que enfrentar. Así que si ustedes miran todo este contexto de Efesios, claro, es algo que aparentemente es muy elevado, pero también muy aterrizado y está en la cotidianidad. Si podemos vivir unas vidas tranquilas, armoniosas, exitosas, en el buen sentido de la palabra exitosa, pero ¿cómo? Librando cada batalla de rodillas ante Dios. Cuando la relación con su esposa se ponga difícil, a las rodillas. Cuando la relación con sus hijos, sus padres se ponga difícil, a las rodillas. Cuando la relación con un colaborador, con un jefe, con un hermano, con un vecino, a las rodillas. Esa es la batalla. Allí es donde debemos orar. Si usted identifica que a alguien lo influye la ira, el enojo, la pereza, la insensatez, la mentira, el engaño, arrodíllese. Libre esa batalla delante del Señor y se va a dar cuenta de los resultados sorprendentes en su cotidianidad y cómo Dios le blinda con el casco, con el pensamiento de la salvación. Su corazón será guardado por la justicia divina, mantendrá firmeza por el cinto de la verdad, será cubierto con el escudo de la fe, tendrá un arma poderosa que es la espada de doble filo que es la palabra del Señor, y sus pies estarán firmes porque caminarán con la preparación del Evangelio. Entreguémosle al Señor este día en oración, que primero nos permita librar nuestra propia batalla con lo que nosotros permitimos en nuestro corazón, con lo que dejamos que venga a influenciar en nuestra vida, que afecta cómo nosotros nos relacionamos con los demás, pero que también nos permita librar la batalla de rodillas en todo nuestro entorno. Démosle gracias al Señor y presentémosle este día en oración. Y como les decía, presente su propia vida. Si usted tiende a irritarse con facilidad, a enojarse con facilidad, o a desanimarse, o a deprimirse, llenarse de ansiedad, si las culpas le agobian constantemente y las culpas bloquean sus buenos impulsos, libre esta batalla delante del Señor. Ni siquiera luche contra usted. Si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pues contra el que nunca debe luchar es contra usted mismo. Haga como Jacob, que luchó con Dios, no contra Dios. Luchó con el Señor para ser mudado en un nuevo hombre.
para ser transformado en Israel. Presente su vida delante de Dios. Si usted tiende a la ansiedad, la depresión, la preocupación, si le ha dado espacio a las mentiras, al engaño, a la autocompasión, a la culpa, al miedo, a la inseguridad, delante del Señor, pídale que rompa esa dinámica, esa inercia que lo ha movido, que quite toda cadena. Dígale: en el nombre del Señor Jesús, Padre del cielo, con tu poder rompe esa cadena que ata mis manos. Quita, Señor, esa carga que está sobre mis hombros. Te pido en el nombre de Jesús que rompas toda influencia del enemigo en mi vida, Señor. Porque si yo pequé, pero me arrepentí y confesé, no debe haber culpa alguna, Señor, en mi mente y en mi corazón. Límpiame. Libérame de prejuicios conmigo mismo y hacia otras personas. Libérame, Señor, de siempre estar pensando en caerle bien a todo el mundo. Muchas veces incluso en contra de ti mismo, Señor. ¿Cómo puedo agradar más al ojo del hombre que a tus ojos? ¿Cómo puedo, Señor, pensar en caerle bien a todo el mundo, incluso no siéndote a ti agradable? Quita las cargas de mí. Aliviana mi carga, te lo suplico, porque no podría librar la batalla por otro si no libro la batalla por mí mismo. Hoy te entrego las personas con las que tendré que relacionarme, y si puntualmente hay personas con las que está teniendo conflictos, hay personas con las que usted ha tenido dificultades, discusiones, hay personas que le están haciendo la vida difícil, o usted a ellas, ponga delante de Dios en oración esas personas y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, rompe la influencia que hay sobre esas personas. Ámalas con tu amor, acércalas a ti, llévalas al arrepentimiento, trae tu luz a sus mentes y a sus corazones. Puede ser un hijo, puede ser su papá, su mamá, un hermano, un familiar, un socio, un vecino, un colaborador. Dígale: Señor, libera a esa persona. Por favor, rompe toda cadena, conjuro, maldición, Señor, sobre esta persona. Dale la oportunidad de conocerte, de ser libre. Y te suplico que nos permitas hoy caminar de tu mano. Permítenos tener presente que nuestras batallas son de rodillas y que las victorias, Señor, se darán de pie en cada situación. Yo te bendigo, Señor, yo te exalto, te doy la gloria y el honor. Te agradezco por quererme implementar, te agradezco por quererme preparar y por brindarme todas las herramientas espirituales, intelectuales, emocionales y físicas para alcanzar la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Yo te bendigo en esta mañana por tu santa palabra. Bendigo, Señor, a cada persona que está en este momento conectada y los que vendrán y escucharán este mensaje. Que tu bendición les acompañe y que tu presencia sea notoria y evidente hoy y siempre. Gracias por bendecirnos con tus palabras y con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.